¿Qué es la educación? Esta pregunta nos ayuda a situar el tema del que conviene detenerse, que es la esencia de la educación. Yo diría, la esencia de la educación es la vida humana, el crecimiento de la vida humana. Por eso quizá es muy natural que los primeros educadores, y ordinariamente los educadores más adecuados, sobre todo en la vida de un niño, son los padres, porque ellos están completamente implicados con la vida de esta nueva persona. Pero ciertamente la educación no se reduce solamente a la relación paternidad-maternidad, sino que es una tarea que se extiende a lo largo de la vida. Educar, podemos decir, usando una pequeña definición, es introducir a la realidad. Y claro, el hombre no se introduce en la realidad más que creciendo, ¿no? El contacto y el conocimiento, la relación con la realidad, lo hace crecer. Por el contrario, todo lo que impida, lo que censure, lo que inhiba esta relación de una persona con el mundo que le circunda, impide su crecimiento como persona e impide también un proceso educativo. Pero el punto más importante, cuando decimos que educar es introducir a la realidad, está en que para introducir a la realidad es necesario introducir a toda la realidad. Cuando uno quiere favorecer solamente un aspecto del desarrollo de una persona, normalmente la deforma. No podemos educar solamente formando la inteligencia, no solamente formando las habilidades, no solamente formando competencias para el mundo profesional. Es necesario que la persona crezca viendo la totalidad de la realidad. El punto que nos exige esta relación con la totalidad es que no se puede educar en la totalidad de la realidad si no se afirma un significado, un para qué. Normalmente en la vida sabemos que hay ámbitos, aspectos de la vida a los que tenemos que dedicarnos, empeñarnos: el mundo laboral, el mundo de la familia, el mundo del juego para el niño. Todos esos son aspectos que necesitan ser integrados en el proceso educativo, ¿no? Y esa integración depende de un para qué. ¿Para qué existe el trabajo? ¿Para qué hacemos una familia nueva? ¿Para qué vivimos relaciones nuevas? ¿Para qué queremos construir una empresa? Y ese para qué último, ese para qué que está siempre presente en el desarrollo de una vida sana, de una vida abierta a la totalidad de la realidad, es esencial para una educación. Es decir, educar es comunicar un significado de la vida, un significado de las cosas, un significado del trabajo, un significado del dinero, del amor. Y entonces aquí reside el punto esencial del educador. El educador tiene que proponer, tiene que comunicar un significado. El profesor que enseña matemáticas no solamente enseña que hay números y que se pueden manejar de una cierta manera y con ella obtener tales y cuales resultados. Él también comunica una pasión, él también comunica un interés, comunica un afecto por su propio trabajo, por el mundo de las matemáticas. Y este interés y este afecto suele marcar o puede marcar también la vida de un niño. Tener buenos maestros, tener grandes maestros,
es justamente esto, ¿no? Llegar a proponer al corazón, ¿no? Al alma de un niño posibilidades de un crecimiento que no se agota, que siempre se abre a horizontes nuevos, ¿no? Y suele suceder que uno, cuando empieza a madurar, se da cuenta de cómo fueron decisivos los gestos, las palabras, las motivaciones que nuestros profesores tenían cuando intentaban comunicarnos algo. En pocas palabras, el profesor comunica un significado de lo que hace, pero también comunica con ello su vida, su propio interés, su propia dedicación, etc. El niño, el adolescente, necesitan también tener claridad, ¿no? Cuando se introducen a la vida, de que ellos existen, ellos están sostenidos por una tradición, una historia, un pueblo, en donde existen esos significados, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando nosotros aprendemos las matemáticas, cuando nosotros, el niño campesino que descubre cómo se ara la tierra, cómo se recoge una cosecha, etcétera, lo hace dentro de una tradición, ¿no? No es que él inventa o crea de nuevo, sino que primero la ve, la descubre, la reconoce, operando en otros. Y en este sentido, un primer momento muy importante de la educación es ayudar a las nuevas generaciones a descubrirse, a encontrar la riqueza de posibilidades que les ofrece su propia tradición, su propio lenguaje, su propia familia. En la medida en que hagamos sensibles, ¿no? Los hacemos inteligentes, porque un hombre, como una planta, no crece en el vacío, crece siempre en una tierra, en un humus, ¿no? En un abono, y ese abono justamente está ahí en esa tradición. Es muy importante aquí, junto con la palabra tradición y lo que esto significa en el proceso educativo, recuperar el papel, el valor que tiene dentro de una relación educativa la autoridad, el que guía. Normalmente en el proceso educativo o en la terminología educativa se tiende a censurar un poco la idea de autoridad. Nos parece que autoridad es sinónimo de autoritarismo o de actitudes, digamos, paternalistas que no suelen favorecer el crecimiento de las personas. Pero justamente el significado de la palabra autoridad tiene que ver con la palabra crecer. Eso es lo que significa, digamos, literalmente la palabra. Autoridad es quien hace crecer. Y en este sentido tenemos que ver la figura del maestro, la figura del padre, de la madre, incluso los hermanos mayores. No podemos descartar incluso los amigos, que también ayudan a introducirnos en la vida y que nos ayudan a crecer. Como en el mundo de los adolescentes suele ocurrir, que encuentran un buen amigo y con él empiezan a hacer un recorrido que les ayuda a entrar en la realidad. Y esto también es parte de un proceso educativo que tenemos que aprender a reconocer como parte del proceso de la vida. El punto más determinante de un proceso educativo, además de la tradición con la que hay que relacionarse o hay que relacionar a las nuevas generaciones, la autoridad que encarna, que hace viva la relación con esa tradición, está dejar la libertad dentro del proceso educativo. Todo joven, sobre todo en esta edad, es necesario que experimente su propia libertad frente a lo que se le propone. Es necesario que él sepa reconocer, pero al mismo tiempo que tenga la libertad para elegir o no. Y esto suele ser dramático. En la relación padre-hijo hay un momento en el que el hijo empieza a tomar sus propias decisiones
pero tenemos que ver esto como parte del proceso de su propio crecimiento. Lo afortunado o no de la educación está justamente en la madurez con la que un joven asume estas decisiones, ¿no? Y por otra parte, en que un verdadero educador, un padre, nunca renuncia a seguir insistiendo en la propuesta de los valores que a él le convencen, ¿no? Y en este sentido, con esto termino, podemos decir que la educación no es una etapa, no es un ciclo que se puede cerrar. La educación es un camino que dura toda la vida y que va encontrando en cada etapa de la vida sus propias formas, sus propias modalidades. Al final, también toda relación adulta, toda relación entre personas que se tratan con respeto, que se reconocen con dignidad, con las que se comparte la vida, con ellas llegamos a establecer también relaciones educativas.